Carmen é licenciada pola Universidade de Santiago en Geografía e Historia, na especialidade en Historia Contemporánea e en Arquivística e Biblioteconomía. Tamén cursou Suficiencia Investigadora. Ingresou por oposición na Deputación da Coruña no ano 1988 e tras uns anos organizando o arquivo Archie Milton Huntington destinado na Biblioteca de Riego de Agua, antes e logo regresou ao arquivo para ocupar a praza de xefatura de sección. Carmen, cando queiras. ¿Me escucháis así? Sí. Bien. Buenas tardes. Antes de comenzar, deseo hacer 3 agradecimientos. En primer lugar, al apabullante número de asistentes por su interés, a Bamá por su enorme colaboración y a mi Diputación, al área de Cultura y Normalización, por la sensibilidad en promover nuestro evento. Para nuestro archivo, para mi equipo de colaboradoras y para mí, es un honor tener la oportunidad de compartir nuestras ideas sobre mutaciones archivísticas. Mutaciones archivísticas en tiempos difíciles, mutaciones archivísticas en este presente imperfecto que pone en nuestras manos el renacimiento del archivo. Os invito a meditar conmigo. Las crisis son reveladoras. Debemos desaprender. Tenemos que repensar. No vamos a cambiar las cosas si hacemos siempre lo mismo, decía Einstein. No habrá transformación digital si conservamos los viejos usos del papel. El virus operandi, esta pandemia tan disruptiva, nos obliga a subirnos al carro, a gestionar el cambio. La oportunidad, reinventarnos, recualificarnos. Sin crisis no hay desafíos. Excitan la inventiva. Precisamente la palabra catástrofe significa dar la vuelta. Pues mutemos, es un renacimiento. Dejadme que os señale que el nicho de negocio hoy es pensar en la calidad del dato. Las administraciones somos ricas en datos. Tenemos un gran ecosistema documental. Es un activo estratégico. El petróleo del siglo XXI. Los servicios basados en datos. Hacemos una doble gestión. Gestionamos el capital informacional con una visión holística del sistema de conocimiento de la organización y gestionamos la memoria social con un impacto inmediato de confianza en la institución. Así pues, debemos de priorizar, comunicar y comunicar lo cierto, porque en esta sociedad líquida, insegura, incierta en la que vivimos, las fuentes fiables son las fuentes tradicionales, nuestras fuentes tradicionales, suministran certeza. Ya desde nuestro Congreso de Archiveros de Diputaciones, comunicamos y publicamos nuestras fortalezas. Las fortalezas, obviamente, en esta época, aspirar a cumplir con las medidas del archivo electrónico. Pero las medidas del archivo electrónico se ven aplazadas una vez más por la pandemia, en este caso, hasta abril de 2021. La verdad es que resultó frustrante y no estamos muy seguros, yo al menos, de si no serán otra vez aplazadas. Resulta frustrante porque las medidas del archivo electrónico se han convertido en un valor límite, hacia el que tendemos y nunca llegamos. Aún así, aspiramos a cumplir con las herramientas archivísticas porque las herramientas archivísticas del archivo electrónico son los pilares del gobierno abierto. Tenemos en Diputación de Coruña el diseño de tipos documentales, el catálogo de procedimientos, el cuadro de clasificación funcional y la política de gestión documental. Ahora bien, yo diría que tanto nosotros como mis colegas observo que tenemos una pequeña vulnerabilidad en este grupo de fortalezas y es el andar aplazando la valoración. Y la valoración es algo estratégico.
Para solucionar eso, particularmente entre nuestros objetivos del 21, está hacer valoración en 2 ámbitos. Por supuesto, cumplir con la Xunta de Galicia, con la que tenemos un grupo de valoración, tenemos que cumplir con Mar García Miraz, y también tenemos un pequeño subgrupo de valoración entre el grupo de archiveros de diputaciones, precisamente en el Congreso de A Coruña, lo creamos para intentar solucionar ese pequeño déficit que apreciamos. Bueno, junto con las fortalezas todos tenemos debilidades. Bueno, este archivo, esta diputación tiene una pequeña debilidad que debería mejorar, pero la debilidad aquí es fortaleza en otras diputaciones. Os explico. Bien sabemos que el coste del cambio tecnológico, las medidas del archivo electrónico, otra vez, han ahondado la brecha digital. Las diputaciones debemos de aspirar a acabar con la brecha digital porque en toda España tenemos 7.000 municipios sin archivero. Algo de esto ya hemos hablado. Veréis, no hay problema, porque si los municipios no tienen archivero, podemos contaros que en este encuentro de A Coruña precisamente hablamos, y lo hemos publicado, que podemos recoger 30 años de asistencias de las diputaciones en esta obra, que vendría a funcionar para las que no nos hemos subido al carro de la asistencia a los archivos municipales, pero debemos hacerlo, pues podría funcionar como un manual de procedimiento. Bien, pues entonces, ¿qué deciros de la situación de A Coruña? La situación de la provincia de A Coruña es que de 93 concellos, apenas poco más de una veintena tienen archivero. Tienen algún tipo de personal encargado del archivo. Ahora matizaremos, que también hemos hablado un poquito de esto ya antes con los compañeros. Y no olvidemos una cosa antes de entrar a los números aburridos. No olvidemos que nuestra maestra Antonia Heredia decía que no hay archivo sin archivero. Lo que tendremos entonces en la provincia de A Coruña son depósitos. Y claro, si de 93 concellos nosotros vamos a analizar que apenas tenemos poco más de 20 con algún tipo de personal, entonces será que tenemos que emular al replicante de Blade Runner y decir que hemos visto archivos que no creeríais más allá de la puerta de un sótano, de la puerta de una buhardilla, de la puerta de una nave. Eso os suena, ¿verdad? Yo por lo menos lo he visto. Entonces, detalles de esos 93 y 20 y pico con cierta atención. Bueno, 6 concellos tienen la suerte de contar con personal archivero, solamente archivero. Ahora bien, como estamos estudiando esto desde perspectiva diputación, os diría que 2 de ellos los vamos a extraer porque son A Coruña y Ferrol y son superiores a nuestro target, es decir, son más número de habitantes que 20.000 o 10.000, que son los que solemos atender nosotros. Bien, entonces, ¿qué 4 concellos nos quedan? Nos quedan Ames, Boqueixón, Narón y Fene. Precisamente Fene, Silvia, la archivera, es piloto con Diputación de A Coruña porque comparte las luces y las sombras con el archivo de la Diputación de nuestro programa de descripción archivística. A continuación, ya veis que tenemos la mayor parte de las plazas de tipo mixto. La mayoría de los concellos que tienen algún tipo de personal al cargo son 15. Las plazas son mixtas, como son mixtas las plazas en Diputación, y son concellos tan conocidos como Pontedeume o Betanzos. Bien, yo ¿qué opinión tengo particularmente sobre este tema de las plazas mixtas? Bueno, mi opinión de las plazas mixtas pasó por varias etapas a lo largo de mi vida de plaza mixta, ¿no? Pero
Pero ahora no tengo críticas que aportar. Como he estado dando tumbos de un lado para otro, pensé que era un hándicap, pero no, mis reciclajes creo que han sido un enriquecimiento. No, en eso he mejorado. Donde veo crítica a la cuestión es en el hecho de que la jefatura sea mixta. Si la jefatura es mixta, como ha sido aquí durante muchos años, hace un poco de tiempo que ya no, entonces la mayoría de los cuidados se los lleva a la biblioteca. Y el patito feo es el archivo. Bueno, ¿qué más datos nos quedan? Muy poquito ya para alcanzar esos poco más de 20 concellos que tienen algún tipo de personal al cargo del archivo. Nos quedan un par de concellos que tienen administrativos de administración general, como Bergondo, y nos quedan 3 concellos que no tienen personal de archivo, que no tienen personal mixto, tienen bibliotecario. Bueno, menos es nada. Al menos en el concello hay esa sensibilidad de la profesión próxima. No lo veo tan mal. Y a esto yo añadiría aún otra clave más. Por ejemplo, en Diputación de Coruña, que para eso nos dedicamos a tener relación con los concellos, pues tenemos relaciones con el concello de As Pontes, con Manuel, y con el concello de Cabanas, con María, y esas dos personas que están en estos concellos comparten con nosotros profesión, pero sin embargo en estos concellos no ocupan nuestros puestos, pues están, por ejemplo, María en un puesto de cultura en Cabanas y Manuel en un puesto económico, pero bueno, al menos tenemos esa sensibilidad incrustada en los concellos que por lo, no sé, quiero pensar que por lo menos allí no van a suceder tragedias del calibre de pérdida de patrimonio documental, tragedias como cuentan nuestros colegas que han hecho el 100% de los archivos municipales, nuestros colegas de la Diputación de Pontevedra, Chapó, han contado que se han encontrado falta de libros de actas en los concellos. Y eso que ellos llevan 30 años atendiéndolos. Imaginaros cómo puede estar el panorama en A Coruña. Bien. Queda por decir que yo encuentro fácil la solución. Animo a mi institución. Muchísimo. La ley 7/2004 nos obliga en el artículo 45. Olimpia en las segundas jornadas comentaba que nos animásemos las diputaciones, Marina y Marisette también lo decía, así que venga, solo nos falta un empujoncito. Manual de procedimiento ya tenemos, acabamos de publicar un libro con las asistencias a archivos municipales de un montón de diputaciones que nos han precedido. Ahora es fácil, tenemos que copiar, en tal caso copiar y enriquecer si pudiésemos, ojalá. Bien, pues ya veis, estábamos reciclándonos para el archivo electrónico, estábamos aspirando a cumplir y seguimos aspirando. Pero vino la pandemia y nos arrolló. Y de una aspiración que yo os dije que a veces me parecía súper frustrante, hemos pasado a una inspiración permanente. Porque no me digáis que los archiveros no somos inspirados. Estamos en mutación permanente y si hay que hacer archivo electrónico lo hacemos y si hay que teletrabajar también. Somos flexibles al cambio, a la adaptación, resilientes, reinventados, polímatas. ¿Cuántos de nosotros no tenemos 1, 2, 3 especialidades? Pues empoderémonos. Nuestros valores son innovación y mejora constante, comunicación y accesibilidad y creatividad grupal. Permitidme que me pare en esta última, que creo que es mi preferida. Yo, particularmente, no sé trabajar sola. Entonces, aquí practicamos una estrategia de networking continuo en 4 claves. Vamos a ver. Una de las claves del networking continuo son los grupos de archiveros. Yo cuando vine de jefa para el archivo recibí un consejo de mi jefa, la oficial mayor Amparo Taboada, que fue: estoy viendo por ahí unos grupos de archiveros que tienen una pinta de ser unos diamantes en bruto, métete ahí porque tiene muy buena pinta. Y así fue.
Y entonces hoy podemos decir que participamos de dos grupos, la mesa de trabajo de archiveros de la administración local, esa mesa de trabajo en la que están archiveros de las principales archiveros municipales de las principales ciudades de España, también estamos unos poquitos de archiveros de diputaciones, algunos de la Xunta, está nuestra maestra Antonia Heredia, estaba el Llorado Barbadillo. Bien, tenemos también el honor de pertenecer al grupo de archiveros de diputaciones que acabo de mencionar, que hicimos el último congreso aquí en Coruña. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo alguna duda, como tengo todos los días, una, dos o tres, pues levanto el teléfono y tengo, no sé cómo hacer con caso real, os juro, con el pliego de prescripciones para el boletín oficial de la provincia. Pues llamo a Pepe, a la Diputación de Córdoba, porque me consta que lo hizo y me pasa unos datos y, bueno, yo avanzo. Bien, ese era uno de los ejes del networking, pero tenemos más ejes de networking, son 4 patas. Tenemos a los colegas cercanos. Los colegas cercanos son el color local, son los colegas que tienes en la propia ciudad o aquí al lado. Por ejemplo, seguimos con el boletín que me dio, el boletín oficial de la provincia, mucho me dio la lata últimamente. Pues cuando conseguimos hacerlos con... conseguimos sacar los contratos adelante, se presentaron las empresas y me inundan de documentación. Y entonces yo levanto el teléfono, llamo al archivo del reino, Carmen, por favor, ¿puedo pasar por ahí y te consulto 2 o 3 cosas? Pues fenomenal. Y si no es con Carmen, es con Mariola del archivo municipal, y si no es con Mariola, es con Marisé de la Xunta. Y si no, si el problema resulta que es que se me resiste la aplicación de archivo que compartimos con Fene, pues llamo a Silvia. Y si ahora tengo que comprar, como tengo que comprar en breve, porque lo tengo presupuestado, un escáner cenital, pues claro, es facilísimo. Llamo a la Diputación de Pontevedra de Lourdes y les digo, oye, porque me consta que han digitalizado un montón, a ver, haz unas recomendaciones. Y otra de mis dudas de estos últimos tiempos han sido unas ciertas reformas en la relación de puestos de trabajo. Bueno, pues a mí me constaba que Isabela en la Diputación de Lugo había hecho alguna cosilla, la llamé, bueno, Isabela, ¿qué me recomiendas? ¿C1, C2? Bueno, pues así fue. Entonces estos eran los colegas de color local, ¿no? Luego me queda, claro, la otra pata fundamental, el equipo diario. Bueno, pues ese fue un plan un poco largo, porque ese fue un plan como de 4 años, pero que os puedo decir, tengo la alegría de comunicaros en este 21 que a lo largo de estos 4 años hemos dado la vuelta al calcetín, porque en el año 17 la mayoría del personal del archivo de Diputación era de Administración General, y ahora os puedo decir, y no miento, que en el año 21 solamente vamos a ser de Administración Especial. A1, A2 y C1 de Administración Especial. Yo creo que eso, que también fue un buen consejo de mi jefa, la oficial mayor, yo creo que eso es un plus de profesionalización. Por último, no estaríamos cojos si no tuviéramos la cuarta pata, que es el apoyo y la sensibilidad de mi institución. El apoyo constante de Secretaría, de la Oficialía Mayor y de los diputados de Personal y de Cultura. En fin, con esa estrategia sí que puedo decir que los profesionales generamos valor añadido. Y entonces, el valor añadido quizá nos sirve para ver el futuro como las sibilas y entender que los archivos somos guardianes del conocimiento, que COVID mediante se demuestra nuestra responsabilidad estratégica, los archivos somos indispensables, tenemos los documentos esenciales, luego nuestra misión es ser servicio público esencial. Y así estábamos con la cabeza llena de todas estas ideas
cuando vino a nuestro archivo Cuarto Milenio a rodar sobre los niños vacuníferos de la expedición Balmis. Y fue entonces, simplemente eso fue como el último empujón que nos faltaba para reconfirmarnos en nuestro plan de comunicación. Obviamente el paradigma ha cambiado, los archivos tenemos que ser proactivos, tenemos que mutar en comunicar. Veamos. El foco es el servicio al ciudadano. La visión, un archivo abierto a todos, claro está. La información es el servicio. Entonces, si estamos notando con todo esto que ha sucedido que la necesidad informativa cambia y que nosotros ahora tenemos un perfil de teleusuario y un ciudadano capaz de autodocumentarse, entonces es cuando nos damos cuenta de que tenemos que poner en marcha un plan de difusión web, que este año 20 ha sido el primer escalón del plan de difusión web, el siguiente escalón será en las redes, pasiño a pasiño. Eso se completa con la carta de servicios, la tenemos lista, simplemente falta aprobarla. Bien. Información es el servicio, la necesidad informativa ha cambiado. Pero una cosa más, caramba, la inversión estratégica ahora tiene que ser la inversión digital. Bien, pues el plan de comunicación que se forma de plan de difusión se completa con el plan de digitalización. El plan de digitalización, ¿qué deciros de él? Pues es un continuo presupuestario que comenzó con las actas. Las actas del Pleno acabamos de subirlas en noviembre a nuestra web, pero ya inmediatamente concatenado con la firma de los contratos del siguiente escalón de digitalización, que son los boletines oficiales de la provincia, el histórico completo, y las resoluciones. Y el siguiente escalón, que serán documentos destacados de beneficencia, de arquitectura, de patrimonio, de vías y obras, las estrellas de la Diputación, ya me entendéis. Bien, inmediatamente esto tiene retorno de inversión, que es la satisfacción ciudadana. Pero ojo, sin que olvidemos que han cambiado las prioridades. Los servicios son en remoto e incluso, si puede ser, servicios digitales proactivos. Hacia ese destino, hacia ese objetivo, tenemos pensado también, en un mes o dos, subir a nuestra web un nutrido grupo de fax, de preguntas frecuentes, y también tenemos previsto realizar difusión selectiva de la información. Con todo ello, acabamos con el invierno de nuestro descontento y asistimos al renacimiento del archivo, al humanismo digital. Obviamente, toda esta hipervisibilidad que tiene la cultura digital tenía que darnos alguna oportunidad. Pues nos ha dado la oportunidad de ser más visibles, de tener mayor protagonismo. No nos hemos cortado en subirnos al boom de la difusión y, como os decía hace un momentito, el primer escalón fue, todo el año 20, catalizar recursos en los canales web. Y entonces de eso es lo que os voy a contar. Lo que hemos ejecutado de proyecto, el objetivo canal web, la mejora de nuestra web a lo largo de todo el año 20. Como veis, nuestra web se compone de 3 partes muy sencillitas: la cabecera, un punto de atención donde ponemos pues, una última novedad, como por ejemplo podéis ver ahí que tenemos acceso en línea a las actas, pero inmediatamente quiero poner que vamos a poner estas conferencias en nuestra web, igual que las vais a poner en la web de BAMAD, etc. Bien, y abajo 8 ejes temáticos. 8 ejes temáticos que a lo largo, que desde el encierro, que no sabíamos qué hacer y dijimos, pues venga, vamos a recargar la web, pues 8 ejes temáticos que hemos ido animando. Por ejemplo, ¿en qué estábamos cuando nos encerraron?
por ejemplo, en marzo. Pues en marzo estábamos en plenos trabajos de corrección, que son unos trabajos un poquito arduos, sobre todo cuando los libros, de corrección de los libros del encuentro de archiveros de diputaciones que os hablé que habíamos realizado aquí en Coruña. Un par de libros, el libro de actas y el libro de archivos municipales, el manual de procedimiento para asistir a los archivos municipales. Entonces, ¿qué deciros de esto? Que nos ocupó bastante tiempo, nos vino bien el encierro, pero también porque lo que queríamos era darle los libros colaborativos en los que participamos muchas personas, luego hay que darles un toque que al menos a mí me ha llevado muchísimo tiempo, que es darles aspecto unitario. Porque tú quieres comunicar que somos un grupo colaborativo, que no somos individualidades. Bien, pues precisamente la tragedia de la pandemia y de que nos encerrasen a teletrabajar nos obligó a hacer una de las primeras recargas de difusión de recursos en la web, porque nos dimos cuenta de que ya teníamos listos los PDFs, corregiditos, los libros bárbaros, pero que luego sucede que la imprenta tiene como un último mes de trabajos hasta producir los libros en papel, y entonces fue cuando nos dijimos, bueno, pues sí, que produzcan los libros en papel, pero nosotros un mes antes lo tenemos subidos a la web. Bueno, pues ahí siguen subidos a la web. Entonces, en cualquiera de ellos encontráis más información sobre las fortalezas, las herramientas archivísticas para cumplir con el archivo electrónico y sobre la debilidad de Coruña, pero que queremos enmendar en cuanto a asistencia a archivos municipales. Bien, ¿qué más hicimos en el objetivo web, dentro del plan de comunicación? Bueno, lo primero, obviamente, ya os dais cuenta, es reforzar la accesibilidad, ya que todos nuestros usuarios van a venir por este canal, pues vamos a explicarles lo que nos ha parecido más claramente posible, cómo son los servicios que damos. Entonces, como veis ahí abajo, y si trasteáis luego en la web, pues hemos subido desde el protocolo COVID hasta una explicación de nuestros fondos, por supuesto, el cuadro de clasificación, las funciones que tenemos, los servicios que damos. Una cosa que nos apeteció muchísimo es dar los nombres del equipo de trabajo, para que la gente lo tenga claro, el formulario de contacto para solicitarnos lo que fuese, y bueno, las normas de uso, ya sabéis, son cosas habituales. Quizá el eje temático donde más hemos reforzado contenidos es este, que son las noticias archivísticas. A día de hoy tenemos como unas 2.500 noticias archivísticas subidas y coleccionadas, pero desde marzo hasta acá el número son 2.000 las que hemos subido, y las noticias archivísticas son locales, nacionales, internacionales. Estaba viendo una cosilla ahí, pero a lo mejor vosotros no la veíais y tapaba un poco. Bueno, también hemos reforzado contenido en una especie de replicante de las noticias archivísticas, que son, digamos, que la agenda, es decir, los eventos propios, los que generamos nosotros. Tenemos un total de 100 eventos propios, parece mentira, pero 50 son los eventos desde marzo del encierro hasta acá. Y esos eventos propios son desde que Mariola del Archivo del Concello nos invita a la exposición de fotografía chulísima que hizo hace poco, o bien que hemos publicado el último documento del mes sobre Emilia Pardo Bazán, o que estamos asistiendo a estas jornadas, como veis ahí. Quizá, yo no sé si será porque, entre otras cosas, soy historiadora, quizá reforzamos mucho y con mucho interés el apartado de historia, porque pensamos que en una institución como la nuestra es absolutamente fundamental reforzar el contexto. Y entonces lo hemos reforzado en estos puntos que veis. Historia institucional, o sea, historia de diputaciones, funciones de la diputación, historia de nuestro archivo y la guía del archivo. Porque, por ejemplo, la guía del archivo en la página web Antebien, en la que teníamos antes de todo este plan, pues la guía del archivo era la guía del archivo que se hizo en el año 15. Entonces, en julio del año 20 la actualizamos.
Y entonces, ¿yo qué os diría? De todo esto quizá lo más importante es funciones de la Diputación. Este es un ejemplo de una ficha de las funciones de Diputación. Esta es la función estrella de Diputación, asesoramiento y asistencia a las entidades locales. Bueno, pues os puedo decir que tenemos subidas a la web un total de 24 funciones que tenemos la Diputación, 29 subfunciones, y tenemos preparadas para subir dentro de unos días 279 series documentales, son las que tenemos de los 5 fondos que tiene Diputación. Al mismo tiempo que hacemos esto, estamos profundizando con estos mismos datos son los que usamos para profundizar en las descripciones de Galiciana. Otro eje temático que nos parecía muy apetecible es el de los recursos profesionales. Entonces, en recursos profesionales tenemos como esta ficha de libro, como esta reseña de libro, tenemos 30 como esta, de los últimos libros que adquirimos o que nos obsequiáis. También tenemos 30 publicaciones en línea, o una treintena de enlaces súper apetecibles del campo nuestro de archivos y alguna que otra herramienta archivística. Y ya por último llego a la estrella, a la que es la niña de nuestros ojos. Veréis, hace bastante tiempo, yo creo que desde el año 19, bueno, a ver, yo y mis compañeras y yo hacemos como hace Isabel Blanco, que es que vas de viaje por ahí y vas a curiosear en los colegas de por ahí. Y entonces, pues bueno, nosotros ya veíamos hace tiempo que el Archivo Histórico Nacional, que el Archivo de Indias, etcétera, etcétera, otros muchos, tenían el documento del mes, que es simplemente nada más sencillo que escoger una pieza documental y darle contexto. Y nos apetecía muchísimo hacerlo, pero nos faltaban horas, seguro que os pasa, ¿no? Y fue el encierro el que nos catapultó. Y entonces el primer documento del mes lo sacamos el día del libro del año de la pandemia, del año 20, y a día de hoy tenemos 11. Entonces, la estructura del documento del mes es algo tan sencillito. La estructura la imitamos, hemos imitado la del Archivo Histórico Nacional, por ejemplo. Es decir, subimos este formato folio que veis, para luego que lo pueda descargar la gente. Estas serían la página 1 y la página 4, porque de este folio yo hago un folleto con formato cuartilla. Entonces, estas son la cubierta y la contracubierta. Nuestra seña de identidad es que intentamos que el propio documento del mes sirva de elemento decorativo. Aquí veis a los niños de la vacuna con los niños de la vacuna, los expósitos de A Coruña, Manuel María, Francisco Antonio, Cándido de la Caridad. Bueno, son parte, es para que nos entiendan mejor. Obviamente, yo creo que captaréis que el objetivo del documento del mes no es acercarnos a los historiadores, que muchos somos. Eso ya es sabido, que somos los archivos muy amigos de los historiadores. Es acercarnos a más público, a un público más amplio. Bien, la parte interior del documento del mes, obviamente, las páginas 2 y 3, pues tienen el texto del contexto e incluso, por supuesto, la bibliografía empleada y recomendada a nuestros usuarios. Los documentos del mes, esos 11 que tenemos hasta ahora y que pensamos que en un futuro incluso les daremos forma de libro, generalmente son uno por tema, pero en algunas ocasiones, si el documento del mes era como muy apasionante, como sucedió con los niños de la expedición Balmis, hicimos 2, julio y agosto. Manuel Murguía hicimos 1, pero doña Emilia Pardo Bazán, como es tan enorme, tuvimos que hacer 2, enero y febrero. Ay, perdón. No, pero no los traje los 2, vale, pero de Emilia hemos hecho 2. Solo puntualizaros un par de tonterías, que no sé si os sucede a vosotros. Empezáis un trabajo con un objetivo y una vez que terminas el trabajo, te llevas la alegría de haber conseguido ese objetivo y otro más que no esperabas. Entonces, ya os dije qué objetivo era el del documento del mes, es obvio, pero nos ha sucedido, voy a poner 2 ejemplos, con Manuel Murguía, archivero de la Diputación,
Y con doña Emilia Pardo Bazán nos ha sucedido que además tenemos el orgullo de aportar un pequeñito grano de arena a la investigación sobre esos personajes que nos parece que antes no se conocían. Por ejemplo, en Manuel Murguía, archivero de la Diputación. La gente que llevamos trabajando muchos años en Diputación, a todos nos suena esta historia de que Manuel Murguía fue archivero de la Diputación, pero como una mera anécdota. Y una vez investigado el tema, porque claro, un tema tan sustancioso como puede ser Manuel Murguía o doña Emilia Pardo Bazán, pues no lo acabas pronto, te lleva bastante tiempo. Y empiezas a leer, por ejemplo, la biografía de Barreiro y tú pensabas leerla, un capítulo, el que me interesa para esto, para aquello, y no la puedes dejar. Y lo mismo sucede con la de doña Emilia, la biografía de Bourdieu, no la puedes dejar porque son apasionantes. Entonces vas tirando de la manta, ¿y qué sucede? Pues con Manuel Murguía nos sucede que lo que era una anécdota fue archivado a la Diputación. Poquita cosa, poquito tiempo. Pues no tan poquito tiempo. Y la relación de Manuel Murguía con la Diputación no es una anécdota. Nos pusimos a escarbar en nuestras actas y hemos descubierto que hay un centenar de años de asistencias económicas de la Diputación de A Coruña hacia la familia Murguía Castro. Os explico. Comienzan por ayudas a todos los libros que fue él publicando, de una manera u otra, adquisiciones, subvenciones, lo que fuese, uno tras otro, los distintos libros que publicaba. Luego pasamos a la faceta de archivero, que ya sabemos todos que era una faceta alimenticia, ¿vale? En esa faceta alimenticia él pasó por Simancas, pasó por el Archivo del Reino de Galicia y pasó por el Archivo de Hacienda de A Coruña. Pero en ninguno de esos tres archivos estuvo 14 años como en el de A Coruña. Y en esos tres archivos anteriores, con la suma de esos años, y luego salió una ley que le obligó a jubilarse, no conseguía cobrar la pensión porque no alcanzaba los años de cotización. Alcanzó los años de cotización con los 14 años que trabajó en Diputación. Y además trabajó en Diputación de una manera comodísima, porque nos consta que en el Palacio de Riego de Agua, donde teníamos el archivo, la biblioteca y el resto de la Diputación, compartía la calle Riego de Agua, tenía a 2 pasos la Real Academia Gallega. Él compartía los trabajos estupendamente y para la Diputación era un honor. Y esto no acabó ahí, cuando falleció en los años 20, sino que continuó porque la Diputación se preocupó, lo vimos en las actas, de mejorar la pensión de las hijas o si era necesario comprar los cuadros de Ovidio, de tal forma que cuando Gala falleció nos dejó en el testamento un detallito. Y en cuanto a doña Emilia Pardo Bazán, también tirando, pues nos hemos encontrado algunas sorpresitas que las biografías no contaban. Las biografías no contaban que el padre de doña Emilia, que fue un conocido político, las biografías cuentan que tuvo un cargo en el Concello, que nos consta que lo tuvo, y que también fue diputado a Cortes en Madrid. Pero es que entre ellos fue diputado en la Diputación de A Coruña y eso no figuraba. Ese es un pequeñito granito de arena que aportamos. O también el hecho de que hemos encontrado el hecho de la construcción en los jardines de la enorme estatua de doña Emilia Pardo Bazán se patrocinó mayoritariamente por la Diputación de A Coruña. En fin, son sorpresitas que se encuentran y que son agradables. No me voy a extender más. En el epílogo solo quisiera aportaros 5 ideas fuerza, por favor, para que nos empoderemos los archiveros. Recordar que gestionamos información confiable, que preservamos la memoria social, comunicamos certeza, servimos los datos del siglo XXI y empoderamos la sociedad del conocimiento. La proactividad post-COVID ha provocado en nosotras pensar fuera de límites.
Esto es una cultura colaborativa interoperando, conocimiento. Es el motor de nuestro laboratorio de ideas. Muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna idea, por favor, nos escribís a arquivodacoruna.gal. Muchas gracias, Carmen. Ben, moitas gracias por darnos a coñecer como traballades e todas as cousas que facedes no arquivo da Diputación e os vosos proxectos recentes e os vosos proxectos para un futuro próximo.